La máquina del tiempo. El amor a la libertad hace a los hombres indomables y a las naciones invencibles. Benjamin Franklin. En esta presentación les relataremos los antecedentes más importantes y las 4 etapas de la independencia de México. Comenzaremos con los antecedentes externos, aquellos que afectaron de forma indirecta, como la bancarrota del Imperio Español, ya que la corona fue incapaz de aplicar los fondos obtenidos por sus posesiones americanas durante el siglo XVIII al mejoramiento de las actividades productivas peninsulares. La ocupación francesa de España. El sistema continental establecido por Napoleón Bonaparte para apartar a Inglaterra del resto de Europa no fue una total victoria. Uno de sus fracasos ocurrió en septiembre de 1807. La tradicional alianza entre Inglaterra y Portugal implicaba, sin ánimo de pertenencia, la estabilidad de las mercancías inglesas en una amplia franja costera del continente. En octubre de 1807, Napoleón decidió marchar contra Portugal y pidió a Carlos IV permiso para atravesar de forma amistosa el territorio español. Sin embargo, el general francés decidió ocupar el territorio y eliminar del poder a Carlos IV y a su heredero Fernando VII. Para ello, los condujo fuera de España y en el poblado francés de Bayonne los forzó a renunciar a sus derechos sobre el trono español, los cuales recayeron al propio Napoleón, quien designó como el rey a su hermano José Bonaparte el 6 de mayo de 1808. Independencia de las 13 colonias. La independencia de las 13 colonias norteamericanas el 4 de julio de 1776, por el Tercer Congreso Continental realizado en Filadelfia, aprobó la Declaración de Independencia de las 13 colonias. Este documento fue redactado por el virginiano Thomas Jefferson. Las reformas borbónicas. Las reformas impulsadas por la Casa de Borbón frente a sus posesiones americanas, influidas ideológicamente por el despotismo ilustrado, pretendía a toda costa frenar la dispersión del mando que se había dado en el siglo XVII y a manos del gobierno central. Estas reformas causaron descontento de una gran parte de la población con conflictos internos en las colonias porque los criollos seguían sin poder acceder a cargos administrativos y de gobierno. Las colonias seguían desabastecidas porque las potencias extranjeras dominaban los mares, aumento importante de los ingresos fiscales para la colonia. Antecedentes internos. Criollismo. Es un movimiento cultural amplio en el que se reúnen aspectos de la política, la religión o el pensamiento, ya que el problema principal de los criollos consistía en que ni eran españoles ni podían asumirse como enteramente originarios del suelo en que vivían. La conjura del ayuntamiento. En 1809, varias personas habían formado en Valladolid una conspiración que tenía por objeto reunir en México un congreso para gobernar la Nueva España en nombre de Fernando VII. En el caso de que la península sucumbiera bajo el poder de los franceses, lo cual, con una ligera desviación, debía conducir a la independencia del país. La conspiración de Querétaro. Movimiento clandestino nacido en la ciudad de Santiago, Querétaro, en 1808, se toma generalmente como el antecedente inmediato de la Guerra de Independencia, dado que fue este grupo el que comenzó la lucha armada por la emancipación de la Nueva España con respecto a la corona española. La conspiración de Valladolid. Las ideas de independencia formuladas públicamente por el Ayuntamiento de México las compartían muchos oficiales. Estas ideas inspiraron a los conjurados de Valladolid, hoy Morelia, en 1809. La conjuración fue descubierta pocos días antes de estallar, por denuncia de algunos asistentes a las juntas, así se propagaron más las ideas de independencia. Primera etapa, 1808-1810. Comenzó en 1808, cuando Napoleón y sus tropas tomaron prisionero al rey de España y surgen los aires de independencia para desligarse de España. Al principio se organizó un movimiento a favor de la independencia en Valladolid, pero fue sofocado. Sin embargo, surgieron otros al frente de Ignacio Allende, el corregidor Domínguez y su esposa Josefa, Aldama y don Joaquín Arias. El más importante fue el de Querétaro, organizado por el corregidor Domínguez. Segunda etapa, 1810-1815. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos. Durante esta etapa se definieron con claridad los propósitos del movimiento de independencia. El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es el conocido con el título de Sentimientos de la Nación. El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Morelos convocó al primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, y por primera vez en un documento escrito se habló de total independencia de España. Morelos fue derrotado en Valladolid y los realistas penetraron el sur. En octubre de 1814 se dio a conocer la Constitución inspirada en la francesa de 1793 y la española de 1812. La Constitución de Apatzingán nunca tuvo vigor. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec.
Tercera etapa, resistencia, guerra de guerrillas, 1815 a 1820. Es la que corresponde a Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina, y abarcó los años de 1815 a 1820. Durante esta etapa, las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse, y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, donde Vicente Guerrero había logrado mantener vivo el espíritu de la independencia, aunque con muy pocos triunfos. Sobresale la participación de Francisco Javier Mina, liberal español que luchó y murió por la causa insurgente en 1817. Cuarta etapa, consumación, 1820 a 1821. Es cuando se logró la consumación de independencia. Vicente Guerrero y Iturbide son los principales actores. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la revolución. Sin embargo, un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieron a la lucha se unieron a ella y la fortificaron. El nombre de José de Iturbide comienza a escucharse con respeto y tras una oportuna estrategia diplomática logra hacer pactos y acuerdos que serían los pasos para que hiciera el Plan de Iguala o de las Tres Garantías. Religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México. Una vez firmado el Plan de Iguala, la independencia de México se había convertido en una realidad, y es José de Iturbide quien el 28 de septiembre de 1821 hace su entrada triunfal a México acompañado del ejército trigarante, confirmando así la independencia de México. Conclusión. La lucha por la independencia de nuestro país fue un cambio en la forma de vivir de nuestros antepasados y presentes. En la historia fue necesario que se diera esta revolución para cambiar la falta de libertad de los mexicanos. Sin embargo, México no obtuvo resultados positivos, ya que después de esto sufrió una fuerte inestabilidad política y experimentos en ella. No se sabía quién subiría al poder, qué tipo de república adquirir y muchos otros problemas que se conocen. Con todo esto concluimos que para que una sociedad cambie, deben cambiar las leyes y formas de gobierno. Esa fue la idea central de la lucha por la independencia de México.